Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Eduardo Arens. Eduardo, buen día. Buen día. Bienvenido a España. Muchas gracias. Sabes que esta es tu casa, aunque Sí. la frecuentas poco. Es que no estoy a menudo por aquí. Vienes además, estás ahora en España de camino de regreso. Vienes de... Porque he estado casi 4 meses fuera por motivo de la muerte de mi hermano. Que vivía solo en Frankfurt. He tenido que arreglar todos los papeles, el apartamento y las cosas. Y me ha tomado ese tiempo meterme en el mundo en el que andan ustedes normalmente. Sí. Interesante. Es muy distinta la vida. Es otra la vida, efectivamente. De la bandera solo, no hay una institución que te respalde. En un país que no es el tuyo, bueno, Alemania más o menos, sí, parte de mi patria, pero una parte. Sí, bueno, vale. Solo, claro, porque ahí no conozco a nadie. Mi hermano vivía ahí, pero no tenía amistades. Simplemente conseguía ese contacto. Y bueno. ¿El idioma sí que lo controlas, el alemán? ¿O? Bastante bien, sí, porque mi hermana es alemana, entonces hablamos alemán. Algo es algo, menos mal. Sí, ya, la palabra técnica es otro tema. Pero sí, no se preocupe. Eduardo es un reputado biblista latinoamericano, muy conocido en Perú, también aquí en España, que has publicado varios libros, algunos de ellos con Verbo Divino, creo recordar, sobre el divorcio, que es un tema que ahora sigue estando de actualidad. Parece que se están abriendo puertas, no tanto en cuanto al divorcio, pero sí en cuanto a las rupturas o fracasos matrimoniales o como los queramos llamar. Hay que meterle una buena dosis de humanidad a todo el tema. Yo creo que esa es una dimensión de Jesús que se nos ha escapado y estamos recuperando. El Papa nos está poniendo por delante la dimensión humana. Sí, la humanidad de Jesús. La dimensión humana, el fracaso, todo lo demás es construir sobre ruinas. Pasa que durante mucho tiempo la ortodoxia más pura, valga la redundancia, esto de hablar del Jesús humano, de la humanidad de Jesús, más allá de los relatos navideños y demás, parecía que implicaba casi negar su divinidad, cuando la fe consiste precisamente en que Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera un poquito más de Dios. La encarnación es un dogma que no logramos asumir. Cuando yo tengo clases o cursos que darían lo de la humanidad de Jesús, ¿sí? No es raro que levante a alguien la mano y diga, pero era Dios. Siempre el Pedro, el purito de que era Dios. O sea, no soltamos eso para ver la humanidad en su integridad. A pesar de que se confiesa que era el verdadero hombre, de pies a cabeza, de principio a fin, sin ápice. Sí. Cuesta, porque nos cuestiona a nosotros mismos. Esa humanidad cuestiona mi humanidad. Y eso es muy incómodo. Lo tienes en el credo. Nació de la Virgen María, murió bajo Poncio Pilato y en paréntesis de por medio vivió. No hay una palabra. Claro. ¿Y el tío vivió? Vivió en una época determinada, haciendo muchas cosas que son la base de nuestra fe, que es el Evangelio, el Nuevo Testamento que a veces hemos tenido demasiado aparcado Sí, porque nos sirvió para la doctrina abstracta, metafísica, claro, para justificar nuestra religiosidad devocional, que todo está muy bien, pero no compromete y no cambia la sociedad. Nos olvidamos del Jesús histórico, Jesús de carne y hueso, como yo, el Jesús de Nazaret, y nos hemos concentrado en el Cristo de los cielos. Seguimos siendo una iglesia que, pese a que ha asumido a Cristo, continúa demasiado anclada en el Antiguo Testamento, en ese Dios castigador, en ese Dios que se mantiene alejado del hombre. Hay una parte interesante. Es cierto, en el día a día cuando hay problemas, con los terremotos, sí, ahora estamos viviendo en México, lamentablemente. Castigador, un Dios justiciero, un Dios que controla el mundo, la placa tu ira, y nos olvidamos del Dios de Jesús de Nazaret, el Dios Abba, el Dios Padre. Yo cuando tengo cuántas veces gente que me pregunta, me dice, Padre, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué Dios me castiga? ¿Por qué me pone a prueba? ¿Cuál es su plan? ¿Qué tendrá Dios en mente? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué imagen de Dios tienes metida en la cabeza? Y para mí es terrible, porque la imagen de Dios, que es el punto de partida y el sustento de toda religión, porque tiene que ver con Dios, esa imagen sobre la cual construimos todo nuestro tinglado, se viene abajo fácilmente y se cuenta sin nada. Y eso te puede hacer pasar momentos muy duros, porque ese Dios justiciero fomenta la culpabilidad, el miedo. Exactamente. La insolidaridad también. La culpabilidad que te lleva a problemas psicológicos y psiquiátricos, unas neurosis pero patológicas. Es que es impresionante lo que puede destruir la religión malentendida. Y precisamente el tema de Jesús es un Dios paternal, misericordioso. Observa que Jesús nunca pregunta a las personas sobre su religión.
Cierto. Si es cananeo, si es Cierto. fenicio, si es pagano, si es romano, si es judío. Eres ciego, necesitas, acá estoy. Está marginado. Vengan, que los niños vengan, que las mujeres, que compartan los pecadores, porque la persona era lo fundamental. Yo digo que la genialidad de Jesús consta en dos cosas entre muchas. La gran genialidad. A veces digo, aún si yo fuera ateo, ahí tengo que reconocer la grandeza de Jesús. La primera, haber puesto en mero centro al hombre en nombre de Dios. El ser humano es lo más importante y nosotros lo hemos desplazado y hemos puesto nuevamente a Dios en el centro y el hombre tiene que agacharse ante un Dios aplastante. Y Jesús, todo lo contrario, los fariseos y los escribas y las autoridades religiosas que tenían a Dios por encima, que le da poder y autoridad. Por eso Jesús tiene que advertir su poder, porque es el hombre lo más importante. Tú eres importante, como eres, tal como tú eres. No te preguntan por tu género, te preguntan por tu religión, te preguntan por tu condición. Tú, como persona, acá estoy. Y la segunda cosa de la genialidad de Jesús es que en nombre de ese Dios que pone al hombre en el mero centro del hombre que pone amar. No religión, no sacrificios, no culto, no ayunos, amar, que es positivo, que es proactivo. Sal de ti mismo y entrégate. Esa famosa sentencia que tenemos en castellano, no hagas a otro lo que no te gusta que te haga, muy fácil. Está como la del cementerio, no hace mal a nadie. ¿Cómo lo plantea Jesús? Amén. O sea, muévete, actúa. No te quedes de brazos cruzados y ayunado mal a nadie. No evites el mal, sino promueve el bien. Claro, haz el bien. Y esa genialidad de poner el amor. ¿Qué cosa? Me parece descomunal. Lo que es cierto, y eso es innegable, que todas las civilizaciones ateas de cualquier otra condición, a partir de Jesús, puedes haber criticado a la Iglesia, puedes haber criticado la relación con el poder, infinidad de catástrofes que se han hecho en nombre del supuesto Dios cristiano, de cualquier otra religiones también, pero la figura y la vida de Jesús, de haber muy pocas personas en el mundo, en estos 7 o 8 mil millones de habitantes en el mundo, que conozcan a Jesús, que lo pongan en cuestión. Pueden poner en cuestión hasta que existiera, pero no que esa figura y que ese mensaje sea un mensaje potente y generador de cultura y de sociedad. La sociedad, la cultura occidental tal como la entendemos y el desarrollo de los valores humanos tienen muchísimo que ver con el Evangelio. Que desgraciadamente el Papa sí lo está haciendo muy bien como buen jesuita, poner a Jesús por delante, a Jesús humano. Las catequesis de Santa Marta y las audiencias de los miércoles, que a algunos le critican por ser sencillas, están repletas de eso. La sencillez, por otro lado, yo siempre lo digo cuando me preguntan, no está reñida con el Evangelio, sino al contrario. Y además, el que todo el mundo pueda entender sin tanta mediación determinadas y pueda sentirlas, porque el Papa pone muchísimos ejemplos, pone experiencias propias. Eso, para alguien que es el único líder global reconocido por todos, más allá de Trump, más allá de cualquier otro, y un líder moral además, es muy potente, es un arma muy, muy interesante la que está utilizando Bergoglio. Y eso es lo que está cuestionando, porque precisamente lo que tenemos que hacer es recuperar la humanidad. Y ese es el gran reto, creo, del cristianismo, de entender bien el Evangelio. Me refiero no a la palabra Evangelio que cubre cualquier cosa, el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que tenemos en el Nuevo Testamento, que tomaremos en todas las misas un trozo, que había que leerlo todo, Marcos, Mateo, Lucas, Juan. La buena noticia de Jesús. ¿Cuál es la buena noticia? Como decía González Faust, otro mundo es posible. Cambiemos el mundo en una clave más humana. Sí, el ir por todo el mundo que genera lo que decías antes, lo de sal y ama. Eso. Y creo que los dos grandes ausentes, entre otras cosas, inconscientemente de nuestra iglesia cristiana, la iglesia, entre comillas chica, la comunidad cristiana, no solamente la institucional, los dos grandes ausentes de Dios son Jesucristo, porque mucho hablamos de iglesia, muchísimo hablamos de iglesia, demasiado quizá, mucho hablamos quizá de Dios, quizá mucho hablamos de religión, pero poco de Jesús de Nazaret, ese gran ausente. Y el gran ausente es también el Evangelio. Hablamos de la doctrina, que el dogma, que si es ortodoxo o no es ortodoxo. Sí, estamos casi preparando un cisma por una nota al pie de una exhortación. ¿Cuánto mueve mi vida? Todo un tratado de Trinidad. A mí nada. Si a ti te mueve, felicidades, pero a mí no me mueve.
tratado sobre la encarnación teológico. Y más y el metafísico, neoescolástico, como están promoviendo nuevamente en los seminarios y formateando el cerebro de estos jóvenes para que no se hagan los curitas, que vienen hablando cosas irrelevantes porque no cambian el mundo un milímetro. Si la teología es un tratado sobre un teólogos, ¿de qué Dios hablamos? ¿Cómo está, por cierto, Eduardo, cuál es el estado de salud de la teología? Porque hace mucho tiempo que no surge un teólogo joven, bueno, por lo de joven, que haga teología nueva. Estamos haciendo estudios teológicos sobre otros, estamos analizando documentos. Estamos en una suerte de limbo tratando de digerir las propuestas, muchas que tienen que ver con la Biblia, el Nuevo Testamento, el Jesús judío, la tercera etapa del Jesús histórico, el Jesús humano, el Jesús que no murió para salvarnos, sino que lo mataron, por precisamente vivir un proyecto de vida que está peleado con los poderes de la época, tanto religioso como político. El redescubrimiento de este Jesús nos está tomando tiempo asimilarlo. Y creo que ahí hay todavía mucho por delante por hacer, no en cuanto a descubrir sobre Jesús, quizás facetas de las cuales no nos hemos dado cuenta, que no hemos prestado atención y que pueden ser importantes, como la que acabo de mencionar, sobre el Jesús que nunca pregunta para religiones, que la religión como tal no es tema para él. La religión se vive de otra manera, no se discute, no es práctica rituales, se vive en el tú y yo, caminando y buscando juntos, no el acercarse al otro. Por eso también es tan importante lo del Papa Francisco. La compasión es absolutamente medular. Este miércoles hizo una catequesis sobre la compasión y sobre el salir a amar. Y eso muy potente. Nos cuesta porque son huesos duros. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil tener doctrinas, ideas en la cabeza que no comprometen para normas, seguridades, que yo cumplo esto como el joven rico, cumplo los mandamientos, iré al reino. ¿Qué más tengo que hacer? Los movimientos y los neocons, que llaman movimientos de las últimas décadas, porque te alimentan esto, te dan seguridades, pero no te comprometen en nada. Eliminan un poco la libertad. Un poco bastante. Estás feliz mientras papá diga lo que tengo que hacer, no soy responsable de nada, porque él me dijo, la obediencia se convierte en fundamental y no el compromiso libre y maduro. Una iglesia madura nos hace falta. El mercado tiene que entrar, tenemos que compartir, tenemos que educarnos, porque yo también tengo que aprender a hablar con muchísimo del otro lado, no creo que me las sé todas, y tenemos que hacer su ida y vuelta. Te preguntaba lo de la teología porque a mí a veces me da la sensación, como con tantas otras cosas, pero estábamos hablando con un teólogo y así aprovecho, que el Papa nos está adelantando por la izquierda a todos y está planteando con una valentía y con una libertad muchas cosas que no imaginaríamos que un Papa lo pudiera hacer, y a veces da la sensación que por detrás el ejército, entre comillas, falla. O sea, que no hay un cuerpo teológico que pueda elaborar que pueda sostener con una teología mucho más creativa, más imaginativa, más actual, todo este movimiento que está generando y que el pueblo está creando. Y luego, por otro lado, que el propio pueblo de Dios, los propios fieles, los constructores de comunidad, también nos atrevamos a dar un paso adelante y dejar, no tomar las iglesias, no me entiendas así, sino asumir nuestra responsabilidad, no solo corresponsabilidad, sí, pero no solo corresponsabilidad, nuestra responsabilidad al mismo nivel. Yo en ese sentido, parece que me estás haciendo tu entrevista, perdona, yo en ese sentido creo mucho en la teología de los talentos. O sea, yo con mis talentos soy igual de responsable que tú con los tuyos, en facetas distintas, en lugares distintos, para construir el reino y hacer de este mundo un lugar mejor, pero soy igual de responsable que tú, con mis pobrezas y tú con tus riquezas, o al revés. Importantísimo el énfasis del Papa Francisco en la incorporación de los laicos, de las mujeres y lo demás, y llamar la atención al clericalismo, al carrerismo. Eso tiene toda razón. El clericalismo lo tenemos metido en los tuétanos, si no lo soltamos, y es terrible, porque tenemos que pensar que todos somos iguales. Lo que yo tengo es una función que cumplo, pero no me hace más que tú, para nada. Eso cuesta, porque eso cuestiona también mis supuestas verdades y autoridad. Sí, pero es una cuestión de responsabilidad, porque entiendo eso de que no soy más que tú, menos que tú. Yo lo planteo también cuando debato con personas que se declaran ateos o agnósticos. Claro, cuando tú intentas explicar qué es la fe para ti, qué provoca en tu vida, yo a veces cometo el error y lo asumo de decir, pues me hace mejor. No,
me hace más responsable. O sea, yo no soy mejor que tú porque a mí se me haya dado o haya encontrado el don de la fe. Tenerlo me hace responsable de construcción de una manera diferente a la tuya, pero no me hace mejor que tú. Y lo que dice de teología es absolutamente cierto. La crítica reciente que se le ha hecho Fernando Miller al Papa, es que debería revisar su teología, que es muy endeble y que su documento debe estar respaldado. Teología no es un discurso abstracto o en la séptima nube de verdades, supuestas verdades entre comillas, que no existe la verdad más que en la cabeza de la gente. Existe la verdad sobre tal cosa. ¿Qué cosa es la verdad? Famosa pregunta. Sí. Estamos filosofando y la vida se nos va por entre los dedos. La vida, la fe se vive. La puedes pensar, la puedes discutir, es válido, legítimo, ser tratado, pero si no la vives, ¿de qué te sirve todo esto? Te enreda y te aniquila. Tenemos que vivirla. Entonces, cuando la vives y es experiencial, eso es totalmente otra cosa. Yo vivo porque me da vida, y este Jesús de Nazaret, que hablaba igual de sencillo, en parábolas, un lenguaje nada complicado, muy sencillo, pero que llegaba. Y ese compromiso. Y la fuerza del testimonio también, claro, no solo la palabra. Es otro lenguaje, sí. Que es un lenguaje poderosísimo, que habla más que 1000 palabras. Cierto. Ciertamente. Y ahí tenemos una tarea. Y en Latinoamérica una de las cosas que nos ha pasado es que no hemos asumido, por ejemplo, hablando de teología, toda la teología detrás de Aparecida. Sí. Aparecida nunca apareció, por lo menos en Perú, en buena parte de Perú, nunca apareció. Se quedó archivado. Y es uno de los ejes de este pontificado, bueno, de la cultura teológica de Bergoglio. Pero viene de Latinoamérica, no sé, sí. suya, la asumió como parte del obispo que estaba metido en el pueblo, y en la vía miseria, y que conocía eso. Y aparte que ese documento, el documento fue uno de los creadores, estaba ahí escribiéndolo, vaya. Claro, pero Aparecida es triste. Ni Francisco ni Aparecida tocan algo en Lima, ciertamente, y en muchos de la diócesis de nuestro Estado. Me da mucha pena. Y el Evangelio tampoco. Andamos en todo y en nada. Para mí es triste. Vivimos en un país, voy a volver a mi patria. Sí, es lo que te quería preguntar ahora, porque además el Papa va en enero a Perú. Quería preguntarte por el estado de la situación religiosa, ahora vaya. Porque viene de visita. Sí. Pero antes, el Laudato Si, no se oye, padre, no sé de qué se trata. Amor y Leticia, sí, claro, lo divorciados, pero lo han leído. No sé, lo puedo conseguir. Cuando lo hemos vendido en nuestra parroquia me hicieron a mi lío que por qué vendía esto, porque la parroquia no debe ser un lugar de comercio de venta de productos. Oye, pero nos llenamos la boca del Papa, el Santo Padre, cuando conviene. Claro. Está ausente, digan lo que quieran. Se habla de lo folclórico y lo cómodo, ahí sí, pero ¿y el resto? Claro. ¿En qué no hay una especie de esquizofrenia a veces? Me pregunto si no es una esquizofrenia inconscientemente. De serlo. Bipolares. Sí, de cara a la galería somos los más pro Papa y nos hacemos las fotos y vamos a visitarle y Papa por aquí, Papa por allá, y después en la práctica del día a día. Criticamos al otro, pero yo no lo digo. En Perú además hay o se acusa al menos de tener un episcopado bastante conservador. A todos acá conocemos a Cipriani, pero vamos, no es el único. No, de lejos no es el único. De otro tenemos, bueno, pero felizmente todos los últimos que han nombrado al Papa Francisco son de primera, son pastores. Necesitamos gente, como él decía del inicio, esa linda imagen, que huelan ovejas, que vengan de abajo y que sientan, porque no necesitamos jefes, no necesitamos burócratas, no necesitamos jerárquicos, necesitamos pastores, necesitamos acompañantes, necesitamos líderes que caminen con nosotros y nos apunten, vamos por este proyecto juntos, que los sintamos que están con nosotros. Acompañar es otra de las palabras claves, claro. Por supuesto, acompañar. Por eso llama la atención que desde hace décadas, buen tiempo, que no hay un documento de peso que sale del episcopado peruano. ¿Qué pasa? ¿Tienen miedo? Tenemos un problema de corrupción que es impresionante, impresionante. El sistema de justicia simple y llanamente no existe. Esto se compra y se vende. Y sobre todo con los partidos políticos hacen y deshacen como quieren. No se oye, padre. La iglesia, ¿dónde está? Tenemos un problema de explotación minera que está destruyendo parte de la Amazonía, que es el único pulmón grande que queda en el planeta Tierra. El otro día estuvimos entrevistando aquí a César Caro, a un misionero bloguero de religión digital que está en la triple frontera
Perú, Brasil, Colombia. Colombia, y también nos contaba, en ese caso era más por el narcotráfico, pero sí, estamos destrozándola. El narcotráfico, es claro, lo que va a la mano, la minería informal, petróleos que están invadiendo y malogrando los ríos en la Amazonía, te lo puedo decir porque conozco, he estado, he visto. A mí no me están contando novelas. Cuando ves dices que en febrero tuve una semana en Puerto Maldonado, donde va a ir el Papa. Sí. Y me parece, miras y dices, ¿qué pasa acá? ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Tenemos todavía algo que decir o nos quedamos en nuestras capillas preocupados de las devociones? Y sí, de conseguir vocaciones y de tener los libros de bautismo llenos o... No, lo existencial se nos ha escapado. No estaremos cayendo en una suerte de fundamentalismo, o a veces la doctrina es un gnosticismo de toda cuestión cerebral. Si no crees en esto te vas a ir al infierno. ¿Pero qué vives? A mí no me interesa qué es lo que piensas, me interesa qué vives. Lo decías antes, la fe se vive, no se estudia. Y eso es lo que yo siento, esa ausencia de un cristianismo que transmita vida, que enganche en la vida, los mismos sermones. No puedo hablar de mí mismo, ¿Crees que hay algo de eso en la decisión de Francisco de no juntar el viaje a Colombia con el de Perú y Chile? Que Perú y que Chile también, de otra manera, pero también en Chile se están dando estos casos de pastores no demasiado cercanos al pueblo y de problemas de todo tipo. Vaya, ¿este viaje está pensado también en esa clave? Posiblemente, claro, se trata de leer la mente de claro. Tengo un aprecio y cariño impresionante, me tengo la suerte de estar cara a cara con él, por lo menos un ratito, en una misa en Santa Marta, y te dice mucho, menos de 5 minutos de esa persona, impresionante. Pero yo quizás separado precisamente Perú, y se ha tomado su tiempo por varias razones, me imagino, pero entre otras porque ahí hay necesidad, es un eje, necesidad de repensar muchas cosas, y hay que llamar la atención sobre, claro, la clericalidad, la formación del clero, la cercanía al pueblo, y de haber estado titubeando voy o no voy, porque es una iglesia muy conservadora, muy tradicional, como te digo, Papa Francisco no existe prácticamente más que una fotito y tenerlo ahí sin pagar para eso. Sin embargo, Cipriani lo está vendiendo como que va a ser un exitazo, está reclutando un montón de la Guardia del Papa, creo que se llama, de miles de voluntarios jóvenes que van a... Ese folclore no lo necesitamos. Y nos va a costar una millonada. Cuando es un país donde estamos en una crisis, un caos tremendo. La iglesia está ausente. ¿Por qué va ahora a Perú? Pues, y específicamente Perú y Chile, los ha dejado que sea muy aparte, porque merecen la atención especial ahí probablemente de este sector Lima, como uno de los tantos ejes ultra conservadores donde el seminario enseña la teología pre-vaticano, desde la escolástica y toda la de siempre, y el otro polo, Puerto Maldonado, la Amazonía. Cuando yo leí Amazonía dije, oye, no se va a Cusco, la ciudad imperial, no se va a Arequipa, una de las ciudades coloniales, se va a Trujillo, una ciudad colonial muy bonita, pero Lima, Trujillo y Puerto Maldonado. Es irse a la periferia. Sí. Ahí hay un obispo español que es un buen amigo de esta casa, David, que excelente. Dominico, exacto. Buen tipo. Además, lo comentaba también César Caro en la entrevista, ese acercamiento al Amazonas, a la periferia, a lo olvidado, a donde ser cristiano no es algo que está normalizado, sino que es la excepción, conocer el mensaje y participar en los sacramentos y demás es extraño, y donde se hace un trabajo muy, muy potente. Y no solo de eso que habíamos entendido como lo que deben hacer los sacerdotes, que es la práctica de los sacramentos, sino esa fe que se vive en la vida de la persona que sufre, en la denuncia de las explotaciones, etcétera. Jesucristo como el sacramento por antonomasia, no los sacramentos rituales estipulados. Eso pasa, Jesucristo, sacramento del encuentro con Dios. Me encanta lo del Evangelio de Juan, el rostro visible del Dios invisible. Empieza a hablar bien de Dios, empieza a hablar por Jesucristo. ¿Por qué tenemos crisis? Porque no vemos a Jesucristo, entre otras cosas. Estamos con un Dios que nos hemos fabricado. El Diosito. Que, según la medida de cada cual. Pero mírenlo con el Evangelio. Eso nos hace cristianos. Si Cristo, Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el crucificado bajo Poncio Pilato, ese. Y el que vivió durante mucho tiempo, pero que no para dejar de creer. El reino de Dios que se encarna, en realidad hay que hacerlo acá. Yo te digo, yo me pregunto si alguna vez hemos meditado el Padre Nuestro. Lo recitamos así,
Sí. Yo creo que Padre Nuestro no es tanto una oración como una síntesis de lo que deberíamos vivir nosotros. Analiza cada frase. Yo recuerdo en primero de la facultad teníamos un programa de radio y hubo una discusión sobre fe y había dos compañeras que no eran creyentes y nos dieron una lección tremenda porque nos obligaron a rezar el Padre Nuestro y a detenernos detrás de cada frase y a decir qué sentíamos y qué significaba para nosotros. Y nos tumbó hace muchísimo tiempo de esto y a mí me sirvió de lección, pero nos tumbó. Hubo momentos en los que no sabíamos decir qué sentíamos cuando decíamos el pan nuestro de cada día nos lee hoy, perdón nuestras deudas. ¿Qué quiere decir eso? Y nos planchó, nos plancharon sin hacer nada. Nosotros mismos nos autoplanchamos. Pues eso es verdad, no entendemos el Padre Nuestro. Eso que papagateamos como papagayos, como papagayos, sí. Nos las hemos aprendido. Así preciosos, pero que repite, repite. ¿Sabe lo que está diciendo? No sé, pero suena bien. Repetimos clichés, tenemos un léxico obsoleto que no dice nada. Yo pregunté a los estudiantes, ¿qué quiere decir para ti salvarte? Bueno, hay que salvarse. ¿Salvarse de qué? ¿De qué? ¿De quién? qué estás hablando? Sí. La redención. Jesús vino para morir, no, lo mataron. No, nos redimió, no. Nos ofreció un camino que depende de mí, seguirlo, y redimirme y liberarme de lo que me impide vivir mi humanidad a cabalidad hasta dar mi pellejo si es necesario. Y eso me hace cristiano. Vivo mi humanidad radicalmente. Una vida profundamente humana. Nadie tan humano como Jesús, porque no así casi de una manera arrogante los cristianos, pero que nos acerca tanto a Dios como Él. Y ese Jesús humano nos incomoda. ¿Por qué? Porque me compromete, me cuestiona. Entonces mejor nos quedamos con el Cristo de los cielos. Al que rezo, le pido, lo adoro, le canto a la variedad y me quedo contemplando en la Eucaristía, que también es otro tema. Y lo dejo en la iglesia, me vuelvo a casa y ahí no está. Y yo feliz, porque tengo el boleto al cielo. ¿De qué sirve? Es toda una necesidad de repensar muchas de estas cosas. Mucho se lo está haciendo maravillosamente José Antonio Pagola, lo está haciendo Castillo, aquí en nuestra habla castellana, nos ha llamado la atención a Nevesia González Faust. Efectivamente, tenemos que repensar desde el mundo del siglo XXI, en la realidad en la que estamos, para que esto hable hoy, porque si no habla, mejor te calles, estás perdiendo tiempo, gastando saliva por gusto. Parece que estamos siendo pesimistas, pero yo creo que no sé si nuestros oyentes lo estarán percibiendo así. Me está resultando una conversación bastante emocionante y esperanzadora, porque en el fondo lo que estamos haciendo, lo que tenemos que intentar hacer es seguir viviendo esa fe, y eso implica también esa denuncia. ¿Eres optimista? ¿Tienes esperanza respecto al futuro? ¿Seremos capaces de seguir avanzando en ese camino de Jesús? Aunque tenga mis dudas, pero tengo esperanza y lo veo en muchos jóvenes. Yo creo que los jóvenes nos dan que pensar, debemos escucharles más, mucho más. Los jóvenes son, obviamente, como siempre se ha dicho, del futuro, hasta que son viejos y los otros, una cámara de jóvenes. Pero estas cuestiones nos están invitando a repensar muchas cosas. Dentro de su anonimato religioso, muchos de ellos son más cristianos que los que nos llamamos cristianos. Porque hay que ver qué quiere decir ser cristiano. Porque viven lo de Jesucristo, viven la pasión de Jesús. La entrega, la generosidad que yo veo, al menos muchos jóvenes en nuestro Perú, y en muchas partes, cuando hay una desgracia, el joven salta, ahí sí está, sale de su individualismo que la sociedad de hoy nos ha imbuido, esta indolencia frente al sufrimiento, pero cuando tienes cara a cara, ahí está. Y los jóvenes están esperando respuestas. Pero a mí lo triste, entre otras cosas, es ver que cantidades ingentes de jóvenes, en Perú al menos, se van a las iglesias evangélicas. Salen de las iglesias y digo, ¿dónde están nuestros jóvenes católicos? Y no es que se trata de competencia, porque aquí, olvídate, somos tan cristianos unos como otros. Sí. Que sea así o sea, matiz más, matiz menos, institucionalidad o estructura, eso es secundario. Pero, ¿por qué los católicos no podemos atraer a los jóvenes? Porque estamos en clichés que seguimos dando vueltas y no nos damos cuenta que nos va distanciando del mundo. Los jóvenes buscan respuestas a preguntas que nosotros no planteamos. Y damos respuesta a lo que ellos nos preguntan. Entonces, estamos mal. Los jóvenes son el futuro y que cuestionan y son, como debe ser, mucho más cristianos cuando les planteamos, ¿qué propone Jesús? Esto, lo que tú estás viviendo, eso es, pues eso a mí me cuestiona el que no seamos capaces.
Yo sé que creo que porque en buena medida no somos capaces, porque nuestro léxico, nuestras liturgias son rígidas, acartonadas. Jesús nunca fue a Roma. Jesús nunca conoció Roma. Y cuando fue a Jerusalén terminó por la pata de los caballos. Eso es. Entonces, es que se vive. ¿Por qué los jóvenes van a los evangélicos? Porque tienes un sermón, más bien que mal, lo que tú quieras, pero que palpita, que mueve, que contagia y toca las fibras vitales, no intelectuales, vitales. Yo puedo cuestionar de arriba abajo la teología de los pentecostales, sí. pero tienen vida. Nosotros tenemos mucho cerebro, muy pocos pies y poco corazón, y nos falta eso. Y ahí tenemos que invertir. Y eso supone una revolución. Y eso nos están obligando los jóvenes. Yo sí soy optimista, porque el Papa, al menos para mí, me da mucho optimismo. Es una revolución, Francisco. O lo que conlleva su ministerio, vaya, porque al final no deja de ser un hombre, y volvemos a hablar de los talentos, no deja de ser un hombre que está en un lugar determinado desarrollando los talentos que tiene. No vamos a endiosar tampoco a nadie, pero lo que hace muy bien, es parte de lo que necesitamos y que siga. Yo le doy muchos años de salud y lucidez para seguir haciéndolo. Es un mensaje que habla más fuerte que los discursos, ¿cómo no? Pero que es fácil. Pero tengo que desprenderme de mis complejos de superioridad. Es fácil si lo tienes aquí. Claro. Entonces ya no me pregunto si es verdad o no es verdad. Es verdad lo que haces bien, eso es verdad. Ese concepto semítico de Emet, que no es una verdad filosófica, no es una aletheia de los griegos. Y eso hemos perdido, porque se occidentalizó tanto, influyó tanto la filosofía griega, el cristianismo se embarcó por ese lado, y ahora nos cuesta sacudirnos de ese mundo para entrar, como nos está pidiendo ahora, las liturgias encarnadas. El pensamiento encarnado. No es lo mismo en Perú que en Alaska o en Pekín. Sí, o en el gueto que en el palacio. Claro. Cuando van los pueblos jóvenes en el sur de Lima, que tengo la suerte de ir cada 2 semanas máximo, ir ahí y pasar una mañana, y he aprendido horrores de la gente, pero necesitan vida y nos piden que compartamos vida, no nos piden otra cosa. Eduardo, ha sido un auténtico placer, se nos ha acabado el tiempo, pero se acabó la cinta. Pero prácticamente ha sido un placer y muy emocionante. Gracias en la parte que me toca, porque a veces estas conversaciones ayudan para revivir y alentar el corazón. Sí, el interrogante yo disfruto, créeme, me cuestiona y me critica. Yo no me hago mala sangre, me critican harto y me pueden acusar de tira. Yo estoy por encima de todo eso, pero escucho. Pero con algo tienen razón. Y creo que es el inicio de la sabiduría saber escuchar. Por eso tengo 2 orejas y una sola boca. Esto es, totalmente de acuerdo. Escuchar y digo, mira, qué interesante. Por lo menos si no me he quedado estancado, pero cuando esté estancado, 3 pies bajo tierra y me pueden llegar ya no de nada a la humanidad. Un auténtico placer, Eduardo. Pues nada, gracias mil por la acogida y por esta conversación tan interesante. A ti. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.